En esas reglas del juego hipotecario tenemos una noticia esperanzadora para los que tienen una hipoteca. El Congreso quiere que se retrase el plazo para los embargos. Para que se hagan una idea, ahora el embargo empieza a partir del noveno impago. Pues bien, la idea es que sea a partir del impago número 12 en la primera parte del préstamo y el número 15 en la segunda parte. Nos preguntamos si esto es una medida positiva que dinamiza, como se suele decir, el sector inmobiliario, y para eso nos acompaña José María Alfaro, que es el coordinador de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Señor Alfaro, gracias por atender la llamada de la tarde en 24 horas. Encantado. ¿Es una noticia positiva para el mercado? Sin duda, todas las medidas que vengan a proteger los derechos del consumidor, sobre todo en los casos de vivienda habitual, nos parecen excelentes. ¿Cómo ha afectado el cambio de los pagos en los bancos? Todas estas dudas que había en torno a quién tiene que pagar qué, a día de hoy, ya por decisión del Congreso, el cliente solo tendrá que hacerse cargo de los gastos de tasación y hubo mucha incertidumbre. ¿Eso ya se ha olvidado? ¿Todo ha vuelto a la normalidad o aún se notan las consecuencias de esa incertidumbre? Aún se nota. La verdad que todavía no es un mercado normalizado, todavía las entidades financieras están, digamos, actualizando sus tarifas y los clientes, los prestatarios en este caso, tienen dudas y bueno, pues se está produciendo. ¿Ha bajado la compraventa a raíz de eso? Nosotros en la Federación hemos estimado que un tercio de las operaciones se han visto afectadas y consideramos que el mes de octubre se ha visto afectado y que este primer trimestre sí que lo vamos a notar. ¿Usted cree que se repercutirá ese precio sobre los clientes, ese sobrecoste por parte de los bancos? Sí, es lo lógico que en el corto plazo así sea, porque es un negocio financiero, pero tenemos la esperanza, y creemos que es así, que la competencia interbancaria entre bancos va a ayudar a que luego se aplane y que esa, digamos, situación donde el impuesto de actos jurídicos documentados se va a financiar, por así decirlo, en el medio plazo seguramente se corregirá y bueno, mantendremos un escenario muy favorable a la financiación. Estamos hablando de una recuperación más o menos, con respecto a la crisis, ¿cómo estamos? A 2008-2009. Pues el mercado inmobiliario tiene diferentes velocidades, pero podríamos decir que en las zonas más demandadas sí que se ha recuperado 2/3 de la caída en términos generales. Sí pensamos que estamos pues ya muy cerca de máximos, pero que todavía el año 2019 puede ser un año importante e interesante para comprar. En este momento, toda la gente que compró sus casas en torno a 2008, casi la víspera de que quebrara Lehman Brothers y pasara todo lo que pasó, ¿se han recuperado los precios totalmente o qué porcentaje por debajo estamos todavía? Como le decía hace un minuto, depende de las zonas. En las plazas más demandadas sí que han tenido un recorrido de subida importante, del orden de 2 dígitos, del 10-15% los últimos casi 3 años. Consideramos que eso es una recuperación muy considerable. ¿Eso qué significa? ¿Que en las grandes capitales, en los centros de grandes capitales, la situación ya es similar o incluso superior a los precios de 2008 o todavía no? No hemos observado que sea superior, quizás estemos en un 10%, aproximadamente un 10% por debajo de máximos de 2007. ¿Qué porcentaje, más o menos, cuál es el porcentaje de subida anual de los distintos bienes inmuebles en este momento? ¿A qué tasa está subiendo? Yo creo que hay que diferenciar si hablamos de primeras residencias de segundas residencias. Las zonas de primera residencia están subiendo en los últimos 3 años por encima del 10%. Y las zonas de segunda residencia es mucho más moderado, quizás ahí estamos en torno a la inflación o un poquito por encima de la inflación. ¿Eso es una buena noticia o un síntoma de que ya estamos fabricando la próxima burbuja? Bueno, ya hemos aprendido todos. Los clientes se nota que llegan mucho más maduros, sobre todo yo creo que hay una cuestión... ¿Notan ahí un cambio en los hábitos del propio cliente con respecto a 2008? Sí, correcto. Yo creo que el cliente ahora viene, digamos, con menos confianza. Entonces, al tener menos confianza en lo que está valorando a la hora de tomar una decisión de compra o de venta, se lo piensa todo mucho más. Por esta razón, cuando ha habido esta eventualidad con el asunto del impuesto de actos jurídicos documentados, el mercado también ha retraído un poquito en el corto plazo porque, bueno, pues el cliente ahora, digamos, tiene algunas dudas. No es una situación de confianza plena como teníamos en el 2004, 2005 o 2006. ¿Cuándo se recuperará esa confianza plena? Bueno, le estoy pidiendo que saque la bola de cristal, ¿no? Pero bueno, viendo un poco las dinámicas del mercado y también el funcionamiento de las instituciones. Pues mirad, yo creo que confiamos en que la normativa fiscal digamos que se concrete y sea más clara, que no esté sujeta tanto a interpretaciones como está ocurriendo todavía hoy. De hecho, esta mañana se ha conocido una sentencia en Málaga que hablaba de la retroactividad del impuesto de actos jurídicos. Confiamos en que gracias a los jueces, además, y a la acción del Gobierno, pues se pueda conseguir una normativa fiscal que sea más segura,
y que digamos esto haga que el cliente pues, pues confíe más en el sector y tienda a tomar decisiones una normativa más seguras. fiscal que sea más segura. ¿Se refiere a lo que hemos vivido estas últimas semanas con respecto a esa decisión de la justicia o hay algún otro frente en el que también percibe usted inseguridad jurídica? Sobre todo en el plano de las hipotecas, por supuesto, pero también en la fiscalidad de la vivienda habitual, que donde nosotros en la Federación sí que apostamos porque sea una fiscalidad diferente y que vaya en sintonía con el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Hágalo eso más concreto. ¿Qué significa? Deme un ejemplo concreto. ¿Entiende que se deberían recuperar, por ejemplo, las deducciones por compra de primera vivienda? Yo creo que se debería incentivar la compra de primera vivienda o el alquiler de primera vivienda. En las dos líneas habría que trabajar, en incentivar, no en controlar, no en sancionar, sino en Por incentivar bonificar. Entiendo que se refiere a bonificar fiscalmente la compra de una primera vivienda. Sí, quizás con otra fórmula, no digamos en deducciones fiscales sobre la hipoteca, pero sí buscar ayudas para, en el caso de las viviendas habituales, que se proteja un poquito más al usuario, al consumidor. Bueno, la pregunta del millón, estoy seguro de que se la han hecho muchísimas veces. Es casi la pregunta que igual se ha hecho todo el mundo en este país los últimos, no sé, 40, 50 años. ¿A día de hoy hay que comprar porque alquilar es tirar el dinero? Bueno, el mercado del alquiler ha subido incluso más que en término medio que el mercado de compraventa en los últimos 2 años. Y lo que sí que es cierto es que ahora tenemos unos tipos de interés jamás vistos, donde se está financiando a largo por debajo de la inflación. Consideramos que todavía a día de hoy es un buen escenario para comprar, o sea que sin duda aquí apostaría por la compra en términos generales, ya digo, dependiendo de cada caso. Usted conoce específicamente el mercado español, pero seguro que también los mercados de nuestro entorno. Es verdad que hay una especie de hecho diferencial en el comportamiento de este país, ¿no? Cuando nos dicen en Alemania y en muchos otros países el alquiler es casi la norma en un altísimo porcentaje. ¿Somos muy distintos? Sí, cuesta mucho superar. No es tan sencillo como que haya una crisis, es más una cuestión generacional. Yo pienso que la próxima generación seguramente se lo va a pensar mucho más y afortunadamente espero que así sea, porque las decisiones de compra o alquilar son decisiones de gran calado y pues el ciudadano tiene que tomarlo, digamos, en consideración antes de decidir qué es lo que quiere hacer. Yo creo que no va a ser a corto, pero que en el medio y largo plazo esto está siendo muy positivo y que cambiará nuestro criterio. Hace poco asistimos al SIMA, al Salón Inmobiliario. Había un dato que nos llamaba la atención: 9 de cada 10 ventas eran de vivienda sobre plano. Esto nos lo dicen hace 8 años y nos parecía imposible. ¿Se ha recuperado el sector más rápido de lo que esperábamos? Claro, digamos que se dejó de construir obra nueva. Entonces, un país que era eminentemente constructor y que gran parte de la economía se cernía sobre la construcción y derivados, de pronto ha estado 5 o 6 años prácticamente sin construir. Sabíamos de sobra que había una gran demanda embalsada, tanto para el mercado de segunda mano como para el mercado de obra nueva. Defíname demanda embalsada. Gente que quiere comprar pero no se atreve, algo así. Correcto, sí. Ahora se atreven. Eso es, la demanda embalsada significa que había una demanda latente, que eran compradores en potencia, pero que no tomaban esa decisión porque no confiaban en las condiciones del mercado. Y luego la compra sobre plano hace que tú puedas, digamos, te ayude a ahorrar, es decir, que de alguna manera estás dando una cantidades aplazadas y eso ayuda. Entonces es normal, llevamos año y medio donde prácticamente todas las promociones se completan en tiempo récord. Estamos fabricando la próxima burbuja entonces. Bueno, no sé si entendemos burbuja como un crecimiento poco sostenible. Yo creo que lo previsible es que el año 2019 y 2020 las subidas sean menores, más racionales, con lo cual yo creo que habremos aprendido a la lección y no habrá un estallido como la otra vez. Hay otro fenómeno que no vivíamos en esa época y que ha llegado en los últimos años y es el tema de los alquileres turísticos de hogares. Sobre todo se ha convertido en un problema en las grandes ciudades, sobre todo en el centro de las grandes capitales, en donde parece que está distorsionando mucho el mercado. Según vuestros datos, ¿eso es así? Sí, correcto, porque la legislación llega siempre más tarde que el mercado y al final estas cosas provocan una distorsión muy clara en el mercado. Nosotros creemos que se están haciendo grandes esfuerzos en solucionar, tanto en las grandes capitales sobre todo, y que en el futuro, en 1 o 2 años, esto ya no va a ocurrir y habrá un mercado sostenible de alquiler de larga duración. Pues esperamos que así sea. El tiempo se nos acaba. José María Alfaro, coordinador de la asociación, de la Federación, de Asociaciones Inmobiliarias. Gracias por venir a la tarde en 24 horas. A vosotros. Seguimos con más asuntos porque tenemos que mirar a Francia, lo decíamos en el tiempo de titulares. Siguen esas protestas por la subida del precio del combustible y han llegado a la frontera con España. Los llamados chalecos amarillos bloquean carreteras y refinerías de todo el país desde el sábado. Todo porque han subido los impuestos por parte del gobierno, que ya dice que va a mantener esas subidas. Hoy la frontera española con Francia ha estado cortada
Hasta hace un par de horas hemos visto kilómetros de atascos muy cerca de Irún. En estos momentos sí podemos confirmarnos que la situación prácticamente está ya normalizada. El que fuera director de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo va a tener que pasar 2 años y